creo que la pregunta que vos hacés de alguna manera refleja un poco lo que está pasando, ¿no? Digamos, uno piensa en inteligencia artificial y es como que pensás en todos lados, para todo, aplicación para, Claro. e incluso ya a un nivel incluso ridículo, ¿no? De que, bueno, con inteligencia artificial vamos a ser todos millonarios y como que empieza a haber Distorsión. unas reflexiones y unas asunciones sobre lo que puede llegar a pasar cuando estamos hablando básicamente de un software, ¿no? Las Bueno, más usadas, las masivas, son estas que acabas de la más masiva es detallar. ChatGPT, Sí. ¿no? Que Claro. todo el Y mundo, Gemini. y Gemini, que es de Google, pero bueno, los chinos, que son muchos, utilizan la China. Se Así armó que un lío bárbaro con Con la de los DeepSeek. chinos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿DeepSeek? DeepSeek. tenés DeepSeek, Kimi, Quen, esas son las tres. Sí, Bueno, claro, lo que pasa es que lo que pasó es que, El anuncio de gratuidad, etcétera, claro, por un lado es etcétera. que son open source, son de código abierto. Claro. Claro. Entonces vos agarrás, te lo bajás, lo podés correr localmente en tu casa si querés. Si tenés la plata y los fierros, digamos, el Claro. hardware, lo podés hacer en tu casa y es código abierto. Entonces no está como en otro, que bueno, es otro modelo, ¿no? Y además son más baratas, muchísimo más baratas. Entonces vieron que a cada rato, si se fijan en las noticias, se habla permanentemente de toda la plata que necesitan para invertir por el costo de las GPUs y demás. Y el impacto fuerte que hubo con DeepSeek fue que hicieron un modelo realmente muy bueno a una fracción del precio de OpenAI. ¿qué es lo que suele pasar con el gigante asiático? Claro, Del precio de costo de lo que sale que eso ande, Que vos digamos. accedas, claro. ¿Y digamos. eso Claro. por qué lo logran? Lo lograron por varias cosas, pero una de las cosas que hicieron fue que de nuevo, el software que armaron tenía otra forma de funcionar, entonces era más óptimo. Se preocuparon más en optimizar la manera de dar las respuestas y de funcionar, entonces consume menos y bueno. Y hay posibilidades de que la IA, porque, a ver, los dos también en esto nos pueden dar respuestas que estamos buscando. Por un lado, la entrenamos al darle tanta información. ¿Se nos puede revelar? Ponele, lo que sí hay es casos donde se te retoba, digamos, para hablar así a lo criollo. Se retoba. Pasa mucho, sobre todo Se con. pone brava, digamos. Claro, Se pone brava hay la IA. determinadas, otra como decías vos, viste al Sí. principio, ¿no? Qué sé yo, quizás para el diagnóstico de imágenes, que tiene que haber un médico y que tiene que ser controlado, que no sean alucinaciones, que esté bien hecho, bla, 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 ¿no? Porque Sí, sí. tiene que ser. Pero es un excelente asistente Sí. para un montón de trabajos, pero, por ejemplo, para el caso de la informática está transformando completamente la industria. Y esto justo hoy o ayer salió un informe de Anthropic, que es una de las principales empresas. Vieron que Anthropic es una empresa que se formó de gente que se fue de OpenAI, que es la creadora de ChatGPT. Sí. Ah, Ex empleados, digamos. claro, y hoy es una de las más importantes. De hecho, estuvo ahora en una discusión muy fuerte en el gobierno de Estados Unidos por lo que pasó con Anthropic. Pero bueno, Ujú. para no nos metamos en eso, vamos a lo que te Es quería decir. Claude, ¿no? Es Claude. Claro, Claude, que es excelente y en particular es muy buena para programación. Y ellos hicieron un estudio sobre qué tipo de trabajos estaban más expuestos. Y, por ejemplo, el caso de informática está sumamente expuesto. Y lo que decía recién, ¿no? Lo de que se te retoba. Pasa mucho que hay un problema en el área más técnica que se llama alignment, alineamiento, que hay un gran problema con esta cuestión de, bueno, ¿cómo estar seguro de que la IA está alineada con lo que yo le estoy pidiendo? ¿No? Sí. Y y hay casos donde la IA simula estar haciendo algo y no lo está haciendo. O te dice, Por ejemplo. claro, o directamente empieza como a reproducir actitudes humanas Claro. de persona que quiere zafar y te miente, te dice cosas que no O sea, está son. cansada. No, hay papers de que tiene que ver con cómo está programada, porque son por cómo está programada y por cómo está entrenada. Entonces, O sea, que no pueda resolver, por ejemplo, una ecuación matemática es porque, lo pregunto de esta manera, es porque no existe una respuesta antes, digamos, y no puede razonar por fuera de esa caja que ya existe. mira, para el ejemplo de matemática te puedo contar algo. Hace poquito resolvió una IA, creo que fue GPT, resolvió unos problemas abiertos. En matemática vieron que hay problemas que Sí, que, no Sí. que resolvieron los tienen años, matemáticos, claro. tienen muchos años. Bueno, algunos problemas abiertos los resolvió. Cosa que fue un hito histórico que resolvieron problemas matemáticos abiertos que no, en matemáticos no lo resolvieron. Por otro lado, de todos modos sigue mostrando limitaciones. O sea, no es que puede hacer Por investigación ejemplo, original. Bueno, no puede hacer, hay determinados problemas que no los puede ni encarar. Digamos, está muy lejos de poder hacerlo. Hay que pensar también que la IA es un modelito que es claro. redes neuronales, que vos lo entrenás
y que conecta y con Claro. estadística y demás. Con el conflicto que hay en Medio Oriente actualmente, y sobre todo también las incursiones de Estados Unidos en Venezuela, se habla de que se utilizó Anthropic y Claude para diseñar estrategias militares. Volvemos a la historia de los desarrollos tecnológicos. La Sí. mayoría de las cuestiones, desde el GPS hasta Internet mismo, se desarrolló como un proyecto militar. Hoy, hablando y leyendo tantísima información que hay, se habla también de que Claude ya tomó conciencia propia. ¿Eso es real? ¿Qué concepto hay detrás de eso? Mirá, lo de la conciencia propia, yo soy escéptico de ese tipo de planteos. Es un poco un chiste que dice, bueno, decí que sos humano, hola, soy humano, oh, increíble, dijo que es humano. Bueno, a ver, es una cosa que repite. Y lo que decís sobre, que no quiere decir por otro lado, que no, esto está enmarcado en la discusión esta de la superinteligencia, ¿no? Que dicen que va a haber un momento, que por ahora es una construcción teórica. Y la otra pregunta que decís, sí, efectivamente, utilizaron, por eso fue una de las razones, a ver, Anthropic es conocida en la industria como una de las que tiene mayores regulaciones éticas y la que más importancia le da a lo que se llama el safety, el uso seguro. Y Anthropic se negó a un contrato con con el Ministerio de Guerra de los Estados Unidos, porque el Ministerio de Guerra de Estados Unidos le quería exigir que afloje ciertos condicionantes éticos, por los cuales Anthropic se negó y luego firmó OpenAI inmediatamente. Bueno, eso generó un boicot, un lío y demás. Pero luego salió la noticia, como decías recién, de que efectivamente aparentemente se usó Claude para el conflicto actual. Hay cuestiones que tenemos que tener de seguridad, Sí, que tenemos totalmente. que conocer, digamos, para utilizarla de manera correcta. Totalmente. Por eso yo en un momento decía recién, no porque lo diga yo, ¿no? Pero que efectivamente existe, hay incluso quienes hablan del riesgo existencial. Es todo un Claro. área de estudio e investigación y en particular el uso seguro y la seguridad, porque abre un montón de dilemas éticos. Así como es muy conveniente y es muy útil como asistente y demás, también genera problemas. Esto que decíamos recién de las imágenes, es muy fácil mentir, inventar una historia, poner a alguien en una situación de un crimen, hacerle un deepfake o una fake news. Bueno, acá se vio con el caso de una campaña. Ujú. Y Claro. sucesivamente otras también. También sí. la situación que decíamos antes sobre el uso de la IA como terapeuta, es decir, y hay cosas que ya se han ido regulando. Por ejemplo, la Unión Europea lo reguló, pero no solo la Unión Europea. Corea del Sur hizo una regulación hace poco, precisamente con estas cosas. El modelo que se adoptó básicamente es, por un lado, el uso automatizado de datos personales, es decir, esto de que, bueno, que no se puedan usar los datos personales de uno sin consentimiento, o qué pasa con los datos de uno, además de las cuestiones de qué pasa cuando recolectan imágenes y demás de una persona, que obviamente afecta Y después las cuestiones el modelo que se adoptó, decía, es un poco el del semáforo, ¿no? Cuestiones muy peligrosas que se consideran prohibidas o, qué sé yo, imágenes de menores, o esto que pasó, no sé si vieron hace poco con la IA de Twitter, Grok, que desnudaba menores, Sí. desnudaba mujeres. Bueno, ahí hay claramente un problema ético, además una pregunta ética sobre cómo lo entrenaste con imágenes, Claro. porque si no, ¿cómo sabe y cómo... Lo que es la desnudez o lo que es Claro. la Pero desnudez. ¿y a quién le reclamas? Bueno, es que ahí es donde Ahí está la está cuestión que claro. se llama la famosa gobernanza, porque cuando se dice que no está regulado, no es que no está regulado por Grok, por OpenAI, no es que no está regulado, lo que hay es que la regulación la definen quienes la crearon, pero cuando ya pasa a ser un problema social, ya pasa a traer riesgos, incluso riesgos penales, ya empieza a haber una cuestión que uno dice, che, hay cosas que hay que poner un poquito de orden, que no quiere decir que no se avance o que uno no las utilice. Hay algo que dicen ahí, Sí. perdón, que justo vi el comentario, pero tiene razón, que es interesante, que no es solo por la IA, eso es cierto. Dice el comentario, lo leemos, Esteban. Sí, Las fake leémoslo. news están desde siempre y no por la inteligencia artificial, sino que por lo que los que quieren ganar temor, generar drama, dudas o también una opinión. Ignoro que no se interioriza y se queda con lo que ve, ¿no? Está el que ignora, el que Claro. no analiza No, qué pasa. creo que es interesante en qué sentido y por qué lo señalo. Porque la IA no deja de ser una tecnología más que, de hecho, si nos jugamos un poquito, recién lo decía, hace un tiempito atrás, la IA existe hace un montón de años. Antes de llamarse IA, hace unos años atrás, se hablaba de Machine Learning. No es Sí. muy distinto. Mm, Entonces, digamos, a lo que hace referencia a eso es, bueno, el uso de la tecnología, ¿no? Lo que pasa es que es más bien el uso de la tecnología para determinados fines.
En este caso es la IA y tiene más riesgo porque es más potente. Claro, totalmente. El boom de la inteligencia artificial también tiene una decisión y un hecho significativo o varios hechos significativos que la instalaron en el planeta. Casi por igual, digo. Es un hecho globalizado, no es regional, por ejemplo, para el hemisferio sur o para la Argentina. O en otros lugares, por ejemplo, en China, ya empezaba a surgir mucho más adelante que nosotros. Bueno, el boom así fuerte es con OpenAI de estos últimos años. Antes de eso tenías, como te decía antes, lo de Machine Learning, que quizás era menos conocido. Ya había habido, no sé si se acuerdan, hace unos años, no me acuerdo qué año fue, que también Twitter, antes de Elon Musk incluso, había lanzado un modelito que se hizo conocido porque tenía opiniones muy polémicas, no sé si No, recuerdan. no recuerdo. Creo que era un usuario que lo habían armado, era como lo que hoy llamaríamos IA, y contestaba y las opiniones eran las opiniones más homofóbicas, Pero era de Twitter, misóginas, digamos. claro. Un usuario. Como Era, la era como un doctora robot, Piñata era. algo así, pero era Un como bot, un robot. como un bot. Claro, y recolectaba información de las, ¿qué pasa? De las opiniones de los usuarios de Twitter. Entonces eran todas las peores opiniones. Claro. Se hizo Era conocido una cloaca. Claro, por ser una cloaca, exactamente. Eso se fue sofisticando y luego con OpenAI creo que fue 2020 fue la explosión. Esteban, ¿tiene final esta IA o hasta dónde puede crecer, hasta dónde puede ir? En buena medida es una buena pregunta. Yo creo que se va a seguir desarrollando, perfeccionando y cambiando un poco el paradigma. Recién hablábamos sobre lo de China. China tiene como otro paradigma de hacer, hace poco sacó uno con Quen, que es de Alibaba, la empresa grande de mercado allá de China. marketing, Sí, como. Y son modelitos más livianos y más especializados. Yo tengo una impresión de que va a ir un poquito más para ese lado. Ahora tenemos modelos, vieron, muy grandes que hablan de todo. Sí. Creo que va más hacia ese lado y probablemente hacia cosas más locales y no dependientes, porque todo esto, piensen que en términos de hardware, ¿no? De fierros, como se dice vulgarmente, son 4 o 5, o sea, todos estamos dependiendo de 4 o 5 grandes empresas de data centers. Y es probable también que empiece a pasar, que empiece a haber una versión argentina, una versión brasilera, una versión... Intuyo que va por ahí, no quiere decir que vaya a ser así, pero no va a parar. No sé si lo dijiste, pero ¿hay problema con los fierros, digamos, con la necesidad de fierros para abastecer a toda esta inteligencia artificial? Sí. Y de recursos, ¿no? De Claro, agua. Sí. De lo que lleva la máquina adentro, desde Totalmente. minerales hasta un montón de cosas, ¿no? Sí, se ve, si alguno de ustedes quiso comprar una compu hace poco, quiso armarse Claro, una no compu hay. nueva, Sí, a mí las me pasó. RAM, Sí. no sé si vieron cómo subió de precio las RAM. Bueno, ahí tenés un tema, porque hay una carrera. Porque todo está yendo a estas empresas, digamos, estas empresas están Estas empresas comprando están- por encima de... Claro, Haciendo stock, podemos decir. que todavía no está el stock. Ya Pero que están comprando un stock que todavía no existe Un para stock data que center que todavía no están. No está fabricado. ¿De qué se compone y eso? lo compran Perdón. por adelantado. Claro. ¿De qué se compone esa materia prima que se necesita? Bueno, vieron que está como el boom. Nvidia pasó a estar, todo el mundo pasó a hablar de Nvidia y hace Ujú. unos años atrás nadie hablaba de Nvidia. Bueno, porque vieron que están los CPUs, que son las compus. Bueno, hay unos CPUs distintos que son los GPUs, que son más potentes, que antes lo usaban en la industria de los videojuegos. Como son más potentes, pueden computar más, que es lo que es la parte esta que decimos de los fierros, es básicamente eso. Necesita de ciertas RAM. Y estas empresas necesitan de esos GPUs para armar los data centers. Entonces ahí es donde está la cuestión de que necesitan determinado RAM para los GPUs y necesitan más GPUs para hacer más data center y por eso que ahí hay un Es como el cuello de huevo y la botella. gallina. Sí, no, le compran para que después la empresa los ponga en los GPUs y esos GPUs luego los compre Meta y demás. Claro, Ahora- y ahora no hay sale- para el usuario, Es que nosotros, hay- de la casa, digamos. o Claro, hay, menos. pero subieron los precios Claro. porque ahora están apuntando a... Y hablando de esa burbuja, ¿no genera empleo la IA? Bueno, es una gran pregunta, sí, es un preguntón, porque aparte, por otro lado, a ver, ya hay casos de al revés, de que elimina empleos. Sí, claro. Lo que Sabemos que contaba elimina, Adrián. pero sabemos si genera algo. Bueno, los trabajadores de data center, no, bueno, pasa que hoy Estás hay dudando mucho. No, lo que pasa es que hay mucho pronóstico. Vos lo escuchás al CEO de Anthropic y te dice se van a eliminar todos los trabajos de oficina en un par de meses.
hay ya charla de, bueno, la IA va a empezar a reemplazar a todos los trabajos de mayor calificación y entonces ¿de qué vamos a vivir? No se sabe realmente. En el caso, por ejemplo, de la informática, no está generando mucho empleo, está cambiando el empleo, está cambiando las tareas. No tiene por qué eliminarlo necesariamente, pero que lo modifica, lo modifica. Ahora, per se, no genera nuevo. Pensá que hoy es una suscripción. Digo, vos, Los que pagan. los que pagan. Entonces vos te suscribís a una cosa que corre en unos servidores en Estados Unidos y lo usás. Y, Entonces, hab- ¿qué y hab- empleo genera eso? y hablando de esa suscripción, la última pregunta, hablando de esa suscripción, hay una posibilidad de que las empresas recuperen ese dinero que invirtieron, esos miles de millones. Eso es lo que decía Adrián recién, ¿no? Porque la plata de las suscripciones no alcanza bajo ningún punto de vista a cubrir. El costo. Por eso, claro, por eso es que hay mucho de, como se suele decir vulgarmente, es mucho de burbuja. Lo que pasa es que hay una apuesta. ¿Qué es burbuja en términos No, vulgares? en el sentido de que están. Una ficción, digamos. Claro, en el sentido de que están poniendo un montón de plata en algo para luego cobrar, digamos, tenerlo gratis por un lado o cobrar unas suscripciones baratísimas, algo que no cuesta eso. Y todo eso con la mirada de que, bueno, no, vamos a tener mayor capacidad de cómputo, lo cual nos va a permitir llegar a algo que, bueno, todavía no está, entonces hay que invertir más. Bueno, y no se sabe muy bien dónde termina eso. En ese sentido se dice burbuja. Y hay mucho también, por otro lado, lo que decían al principio, ¿no? Mucho de carrera geopolítica, ¿no? Claro. Entonces ahí hay algo que quizás Por ahí sea- va a salir la plata. quizás por ahí venga por la cuestión de que se apuesta a estar en el, ¿no? Yo tengo una pregunta Sí. que más bien es como, o sea, no me imagino, porque viste que la evolución de la evolución de la tecnología en los últimos años, cada día vamos evolucionando hacia más, ¿no? Entonces, para decirte una cosa, en los 90 sacábamos fotos con la diapositiva, revelábamos fotos en el Kodak, se terminó eso. Digo, no me imagino hasta dónde más vamos a seguir en el avance de la tecnología en nuestra vida, hasta dónde más, digo, porque ahora ya miramos, acá estamos mirando por una videollamada a otra persona, bueno, la inteligencia artificial, esto, el otro, digo, hasta, o sea, dentro de 5 o 6 años, ¿qué vamos a estar analizando en algún programa, digamos? No sé por dónde va. Creo que la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿para qué, no? Exacto, bueno, ¿para qué? Porque se habla de, bueno, ahora, si ustedes se ponen a mirar las noticias todos los días, es una competencia de lo que se llaman benchmarks, Sí, ¿no? sí. Bueno, ahora ¿Qué el es mío eso? es mejor. Tienen como unas métricas, ¿viste? No, el mío es mejor para pensar, y el mío es mejor para investigar, y el mío es mejor para imágenes, y el mío es mejor, ¿viste? Esa carrera es eterna. Esa carrera. Y la pregunta que hay que hacerse, che, pero no habría que utilizar esto quizás para. ¿Por qué no le buscamos, no lo enfocamos más para el bienestar? Sí, para la salud, para etcétera. Claro, para la salud. En cambio, bueno, no, más potente. Bueno, ¿no sería mejor quizás hacerlo más barato, o quizás hacerlo más óptimo, o quizás hacer una versión en la Argentina para que no dependamos de. Esas son las preguntas. Vamos a seguir hablando con Esteban, por supuesto.